Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En este episodio continuaremos con la historia del cuento de hadas. En esta ocasión estaremos hablando sobre dos de las primeras colecciones de cuentos de hadas de Europa y de sus escritores y recopiladores. Empecemos. El día de hoy te invitamos a sentarte a la mesa con nosotras. Nos encontramos en una velada de la nobleza italiana, rodeados de música y comida. Las personas conversan y danzan, se ríen, se cortejan y disfrutan del encuentro. Ha llegado el momento de los juegos y, en esta ocasión, la dinámica consistirá en que las damas del séquito de la anfitriona se turnarán la palabra para contar historias. Para elegir el orden, los nombres de las mujeres serán introducidos en una copa y sacados uno a uno. Una vez determinado el orden, los relatos comenzarán, las charlas cesarán y el público traspasará las puertas de la imaginación. Pero antes de empezar con el cuento de este episodio, te contaremos un poco sobre los acontecimientos literarios que nos han traído hasta aquí. Empecemos. En el siglo XIII después de Cristo, en la cultura vernácula, es decir, la cultura no asociada a la religión, se comenzaron a mezclar las tradiciones populares y las literarias, gracias a lo cual empezaron a aparecer elementos de cuentos de hadas y las narraciones breves como la novela italiana. Boccaccio, en su obra El Decamerón, creó un nuevo género literario, la tradición de la novela toscana, en la cual se mezclan fabliaux, vidas de trovadores, novas, lais, leyendas, milagros, entre otros, además de temas y motivos. Junto con esto, Boccaccio tomó elementos de géneros literarios de la Edad Media y creó una nueva forma narrativa centrada en la estructura y la expresión, más que en el valor y la enseñanza que podían dejar las historias, como era el caso de las exemplas medievales. Textos que tenían como objetivo transmitir doctrinas y valores. Además, profundizó en la complejidad de la personalidad de los personajes y el mundo de la narración. Algunos de sus cuentos tienen la estructura y el optimismo propios de lo que después sería llamado cuento de hadas. La novela, como era concebida en esa época en Italia, puede entenderse como una colección de narraciones cortas o cuentos de temas y motivos variados. Boccaccio introdujo también en ella el marco narrativo, es decir, la situación o contexto dentro del cual los personajes narran los cuentos, el porqué que justifica el contar. Otro ejemplo en la novela es el novelino, libro en el que se reúnen textos varios de escritores anónimos y que se basa en materiales de diversas tradiciones culturales y temas. Un aspecto a tener en cuenta es el problema de nombrar los géneros literarios medievales a partir de los géneros que vinieron después de esa época, motivo por el cual los relatos cortos de la Edad Media, como los exempla, pueden asociarse con la novela, pero no se puede concluir que son novela, ya que tuvieron lugar grandes cambios literarios entre el desarrollo de un género y el otro. También los cantari, que eran baladas épicas o románticas, y los motivos de cuentos de hadas que se encontraban en ellos influenciaron la épica italiana y, gracias a esto, continuaron siendo transmitidos a través del tiempo. En el siglo XV, época del Renacimiento, gracias a los descubrimientos geográficos y culturales que se estaban dando y a la expansión de la cultura impresa, aumentó el interés por las fábulas del estilo de Esopo, por la cultura popular, las tradiciones folclóricas y lo maravilloso. Sin embargo, se siguieron privilegiando los temas realistas. No fue sino hasta Giovan Francesco Straparola y su obra Las noches placenteras que se incluyeron elementos de cuentos de hadas en una novela.
C'era una volta. Es laudable y necesario que una mujer, sin importar su condición, se maneje con prudencia en todo lo que hace, ya que sin prudencia nada llegará a buen término. Si la madrastra de quien les contaré hubiera usado la prudencia con moderación cuando malvadamente planeó el asesinato de alguien más, no habría muerto por juicio divino de la manera en que lo hizo, como ahora escucharán. Hace mucho tiempo reinaba en Monferrato un marqués muy rico y poderoso, llamado Lamberico. Pese a su fortuna, no había logrado concebir un heredero junto a su esposa, así el matrimonio lo deseara con todo su corazón. Un día la marquesa fue a su jardín favorito, se sentó a la sombra de un árbol y se durmió. Mientras dormía, una serpiente salió de la espesura, se deslizó por debajo del vestido y entró al vientre de la mujer, y allí se quedó. Poco después, la marquesa quedó embarazada. Todos celebraron la noticia, por fin llegaría un hijo. Cuando llegó el momento de dar a luz, la mujer tuvo una niña que nació con una serpiente enrollada al cuello. Las parteras y las nanas que ayudaban en el parto se asustaron. Sin embargo, la serpiente se desenrolló y se dirigió al jardín. Al limpiar a la niña se dieron cuenta de que tenía una especie de collar entre la carne y la piel, que recordaba a la serpiente enrollada en su cuello y que brillaba levemente. La bebé era tan blanca y tan bella que le pusieron por nombre Blancabella. Todos creían que no era humana, sino divina. Cuando Blancabella tenía 10 años, se asomó a un balcón de su hogar y divisó un bello jardín que no conocía. Asombrada, le preguntó a su nana qué era ese lugar y si podía llevarla. La mujer accedió y se dirigieron al jardín. Una vez allí, la niña jugó y jugó, mientras la nana se quedó dormida debajo de un árbol. Blancabella se cansó y decidió también recostarse, pero apenas se sentó, vio que una serpiente se acercaba a ella, abriéndose camino entre las flores. La niña se asustó e iba a gritar, pero la serpiente le dijo: «Calla, te lo ruego, no temas y no huyas, soy tu hermana. Nací el mismo día que tú, del mismo vientre. Me llamo Samaritana. Si me obedeces en todo lo que te pido que hagas, te haré feliz toda tu vida. Pero si haces lo contrario, te convertirás en la mujer más desafortunada y desgraciada que el mundo haya visto. Eres libre para irte ahora sin ningún motivo para temer, pero mañana quiero que regreses al jardín con 2 contenedores. Uno de ellos lleno de leche pura y el otro con fina agua de rosas. Asegúrate de no traer compañía y de estar por completo sola». Cuando Blancabella volvió a su casa, se veía afligida y preocupada. Su madre le preguntó el motivo y la niña le respondió que necesitaba 2 contenedores y que estos fueran llevados al jardín. La madre le dijo que todo lo que ella deseara le sería dado. Al día siguiente, los recipientes con la leche y el agua de rosas fueron llevados al jardín. La niña entró sola y se sentó entre los 2 recipientes. Samaritana no se demoró en aparecer. Le pidió a Blancabella que se desnudara y se sumergiera en el contenedor lleno de leche. La serpiente le lamió todo el cuerpo, borrando toda imperfección que pudiera tener la niña. Al terminar, le dijo a Blancabella que se metiera en el agua de rosas, gracias a lo cual toda ella olía delicioso. Samaritana le dijo que se vistiera y que no le podía contar a nadie lo que había sucedido, ni siquiera a sus padres, pues la serpiente deseaba que Blancabella fuera la mujer más hermosa y virtuosa de todas. Al regresar a su casa, su madre la encontró más bella que nunca y decidió peinarla. Cuando el peine recorrió los cabellos de Blancabella, de estos empezaron a caer perlas y piedras preciosas. También, al lavarse las manos, de estas salían flores de varios tipos y olores deliciosos. La madre de la niña, asombrada, corrió a contarle las buenas nuevas al marqués. El hombre no creyó en lo que le decía su esposa, hasta que lo vio con sus propios ojos. En ese momento decidió que no habría hombre en el mundo que mereciera casarse con su hija. Fue entonces cuando la fama de la pequeña Blancabella comenzó a difundirse y hombres de todo el mundo llegaron a admirar su hermosura y sus virtudes y a tratar de desposarla. Sin embargo, ninguno lograba convencer al marqués, todos eran insuficientes en algo. Hasta que un día el rey Ferrandino de Nápoles llegó al hogar de Blancabella.
y su padre, viendo que era un hombre de gran virtud, valor y riquezas, le concedió la mano de su hija. Las bodas se realizaron con prontitud. En la noche de bodas, Blancabella recordó las palabras de su hermana y corriendo al jardín la buscó, pero ésta no respondió. Apenada y preocupada por no seguir la petición de Samaritana, Blancabella regresó con su esposo y partió a Nápoles con él. Una vez en Nápoles, el rey descubrió que el rey de Túnez le había declarado la guerra y que había desplegado sus tropas por tierra y por mar. Preparó entonces su ejército y dejó a Blancabella bajo los cuidados de su madrastra y sus hijas, confiando en que todo estaría bien. Sin embargo, la madrastra del rey deseaba que una de sus hijas fuera la reina, y al ver sus planes destruidos, ingenió otros. Llamó a 2 de sus servidores y les dijo que llevaran a Blancabella a algún lugar donde pudiera descansar y que no volvieran hasta haberla asesinado. Además, debían traerle la prueba de su muerte. Los hombres siguieron las órdenes de la mujer, pero al ver la belleza y la gracia de Blancabella no fueron capaces de matarla, pero necesitaban llevarle algo como prueba a la madrastra del rey. Así que decidieron cortarle las manos a la joven y sacarle los ojos. La madrastra, satisfecha al ver lo que le habían llevado, pensó que se había librado de Blancabella para siempre. Por eso, preparó a una de sus hijas para el regreso del rey y le mintió al rey diciéndole que su esposa había enfermado y, debido a esto, su apariencia se había transformado por completo. Ahora, de sus cabellos salían piojos y de sus manos olores inmundos. Cuando el rey volvió victorioso de la guerra, no podía creer que esa mujer fuera su esposa. Pero después de que su madrastra le explicara una y otra vez lo que había sucedido, él lo creyó y continuó viviendo con ella. Mientras tanto, Blancabella fue encontrada por un noble y viejo hombre en el bosque, quien tuvo misericordia de ella y la llevó a su hogar para que su esposa y sus hijas la cuidaran. Sin embargo, su esposo se opuso a tal idea. Esposo, ¿qué es lo que quieres que hagamos con esta mujer ciega y lisiada como es? No hay duda de que ha sido castigada por sus pecados y no por las cosas buenas que haya hecho. Haz lo que te digo. Si te niegas, podrías no volver a verme nunca en esta casa. Una de las hijas del hombre, quien sí quería cuidar a Blancabella, accedió a peinarla cuando ésta se lo pidió. Sorprendida, la joven vio cómo le caían perlas y piedras preciosas del cabello mientras la peinaba. Su madre y sus hermanas también lo vieron y, emocionadas, celebraron su cambio de fortuna y aceptaron la presencia de Blancabella. Cuando el hombre regresó, le contaron lo que habían descubierto y Blancabella pidió que le pasaran algo para lavarse los moñones. Y de allí empezaron a salirle flores y el lugar se llenó de aromas celestiales. La familia celebró su buena fortuna y Blancabella se quedó con ellos durante un tiempo. Sin embargo, la tristeza y el no poder resistir más su situación la llevaron a pedirle al hombre que la guiara al lugar en el que la había encontrado. La familia se preocupó, pensando que perderían su buena fortuna, pero Blancabella les dijo que volvería con ellos. El hombre accedió y la dejó en el bosque. Allí, la joven llamó con desesperación, pero nadie contestó ni acudió a su llamado. Sin esperanzas, dijo: ¡Ay! ¿Qué otra preocupación tengo en este mundo? Viendo que he perdido mis ojos y mis manos, y ahora que toda ayuda humana me es negada al final. La joven decidió caminar hasta una fuente de agua cercana y quitarse la vida, pero una voz la increpó. ¡Ay! ¿Qué harías? No te quites la vida, consérvala para un final mejor. ¿Quién eres? ¿Que vagas por este bosque? Soy Samaritana, tu hermana, por quien has estado llamando por tanto tiempo y tan dolorosamente. Oh hermana, ayúdame, te lo ruego. Si alguna vez no he tenido en cuenta tu consejo en el pasado, ruego que me perdones. Estoy segura de que he errado y confieso mi culpa, pero mi delito fue fruto de mi ignorancia, no de mi maldad. Porque si hubiera venido del mal, la justicia divina no me hubiera permitido, como su autor, haber permanecido en esta tierra por tanto tiempo. Samaritana decidió ayudarla. Curó sus heridas con plantas y le devolvió sus manos y sus ojos. También, la serpiente se transforma en una hermosa mujer y juntas
Descansaron en el bosque. Ese mismo día, cuando el hombre regresó en busca de Blancabella, se encontró con las dos hermanas y, atónito, le preguntó a Blancabella cómo era posible que, habiéndola dejado ciega y sin manos, la encontrara sana y hermosa. Ella le respondió que había sido gracias a la ayuda de la mujer que la acompañaba, y juntas acompañaron al hombre de regreso a su hogar, donde fueron recibidas con gran alegría. Muchos días pasaron y el hombre, junto con su mujer e hijas y Blancabella y Samaritana, decidieron mudarse a la ciudad de Nápoles. Allí encontraron una posada vacía ubicada junto al Palacio Real, donde se alojaron. Entrada la noche, Samaritana, con una vara de laurel, golpeó la tierra 3 veces y pronunció unas palabras que convirtieron aquella posada en el palacio más hermoso del reino. A la mañana siguiente, el rey vio el palacio y, sorprendido, admiró su belleza y la rapidez con la que había sido construido. Su madrastra y la mujer que se hacía pasar por su esposa también contemplaron aquel lugar y temieron, pensando que la consecuencia de sus actos estaría cerca. Entretanto, el rey observó a 2 mujeres cuya belleza era innegable y, turbado tras la similitud de una de ellas con Blancabella, les preguntó quiénes eran y si, con su familia, podían visitar su hogar. Las mujeres afirmaron ser extranjeras y accedieron a su petición, por lo que el rey mandó llamar a la familia y a las damas del palacio para la visita. Aunque turbadas, todas aceptaron y fueron al palacio, donde fueron muy bien recibidas. Allí tuvieron la oportunidad de conocer el lugar y sus detalles, que lo hacían un espacio único y de un cuidado exquisito. Antes de partir, una de las mujeres extendió la invitación al día siguiente, para cenar. El rey, alegre, aceptó. Fue así como, en la noche, llegaron nuevamente al palacio, donde encontraron 2 mesas dispuestas para la cena, una para el rey y la reina y otra para su madrastra y las damas del palacio. En medio de la cena, Samaritana se dirigió a la mesa del rey y sutilmente le propuso: Sus majestades, para que el tiempo no se vuelva tedioso, permitan a uno u otro de nosotros proponer algo que pueda divertirlos y que nos permita disfrutar el día. A todos les pareció una gran propuesta, mas no hubo ninguno que se ofreciese, por lo que Samaritana continuó: Ya que parece que nadie de esta compañía está preparado para sugerir algo, con el permiso de su majestad, le pediré a una de las criadas que venga. Su canto puede proveerle un gran placer. Una de las criadas, acompañada por el laúd y por su dulce voz, cantó la historia de Blancabella, aunque sin mencionar su nombre ni el de la madrastra del rey. Al terminar la historia, Samaritana le preguntó al rey qué pena merecería la persona que hubiese cometido tal delito. Su madrastra, creyendo que con una pronta respuesta se libraría de la pena de su maldad, dijo que merecería arder viva en un horno de fuego. Su respuesta fue suficiente para que Samaritana, enojada, se levantara y le dijera que esa era la pena que ella se merecía por haber cometido tal traición. Y, volviéndose hacia el rey, señaló a Blancabella y le dijo que ella era su verdadera esposa, a quien peinaron y comprobaron que de su cabello salían perlas y piedras preciosas, así como de sus manos hermosas flores. Y, para que no quedara duda alguna, también observaron su cuello, en el que se veía la finísima cadena de oro. El rey, tras descubrir aquello, entre lágrimas de gozo abrazó a su esposa, y, antes de marcharse, ordenó que la justicia se ejecutara, por lo que mandó encender un horno en el que metió a su madrastra y a sus hijas, quienes así murieron. Así, las hijas del misericordioso viejo fueron honradamente casadas, sin olvidar el galardón que recibieron el buen viejo y su mujer, y el rey, junto con su amada Blancabella y Samaritana, gozaron alegremente del reino en paz. En las reuniones de la nobleza se realizaban juegos, se contaban historias, se bailaba y se comía. Gracias a esto surgió un paralelo entre la realidad y los libros que la representaban o que buscaban ser útiles para las reuniones sociales. En este sentido,
Algunos libros se dedicaban a contar veladas como las celebradas en la vida real, incluyendo juegos y cuentos que las personas podían aprenderse y llevar después a sus encuentros sociales fuera del libro. Además, las dinámicas sociales también eran reproducidas en los textos y viceversa. Gracias a esto se estableció, por ejemplo, que una persona se encargara de dirigir los juegos o la velada, el rifar el orden de contar las historias, entre otros. La vida calcaba la literatura y esta a la vida. Estas prácticas se habían expandido para el siglo XVI. Straparola representa estas dinámicas de juego y de contar historias en su libro. La obra de este autor, Las noches placenteras, fue publicada en 2 partes. La primera en 1550 y la segunda en 1553. Se trata de 2 volúmenes en los que se cuentan 74 narraciones durante 13 noches, además del marco narrativo, que Straparola toma de Boccaccio y la novela. El marco de la obra de Straparola nos cuenta que Octavio María Sforza, arzobispo de Milán, y su hija Lucrecia, huyendo de las intrigas palaciegas, van a parar a la isla de Murano, donde compran una casa y, durante el carnaval, antes de Cuaresma, Lucrecia propone que se reúnan durante 13 noches a contar cuentos y adivinanzas. Las 10 damas que componen su séquito rifan entre ellas el orden en el que contarán y la noche, puesto que se narran 5 cuentos por encuentro. Además de esto, las noches empiezan con música, con canciones de amor o poemas y, de vez en cuando, personajes masculinos toman la palabra para contar. Cada relato contiene una moraleja y se nos muestran las reacciones de los oyentes a las historias. Aparte de los elementos anteriores, el libro tiene dedicatorias y pide permiso al rey para ser impreso y distribuido. De los 74 cuentos de la novela, se cree que entre 14 y 21 son cuentos de hadas que tienen sus raíces en cuentos orientales, fábulas de animales y relatos de tradición oral. Algunos de estos cuentos tienen la estructura narrativa en la cual las personas, gracias a una intervención mágica, cambian su fortuna y dejan de ser pobres o retornan al lugar al que pertenecían y del cual fueron desterrados. Muchas veces ese regreso o ascenso social lleva a los personajes a formar parte de la realeza. Otra característica de Las noches placenteras es que el autor incluye personajes históricos y lugares reales, como la isla de Murano, que era un lugar al que los nobles iban de vacaciones. Es decir, mezcla elementos reales con elementos ficticios, y los cuentos no se agrupan por el género literario al que pertenecen, sino que nos atraen a la memoria la forma desordenada en la cual cada persona en una reunión va contando la historia que lleva o que prefiere, sin prestar atención al tipo de cuento que es. Un momento, quiero saber, ¿quién era Straparola? Pues, ya que lo preguntas, la vida de Straparola es un misterio. Nadie sabe de verdad quién fue o a qué se dedicó. Ni siquiera se tiene certeza de si Straparola era su nombre real, un seudónimo o un juego de palabras. Algunos dicen que en 1508, cuando publicó su única otra obra, aparte de Las noches placenteras, llamada Opera Nova, que es una colección de poemas, tenía otro nombre, y se añadió el Straparola, que significa parlanchín. Pero sí se sabe que nació en Caravaggio en 1485 y murió en 1556. Entre su primera publicación y la segunda, que es la colección de cuentos, transcurrieron 42 años, en los que nadie sabe qué hizo Straparola. Sin embargo, se cree que fue acusado de plagio. Se sabe con certeza que entre 20 y 22 de los textos que componen Las noches placenteras los tomó de otro autor. Aunque se lo acusó de plagio en su época, hablar de este tema en el Renacimiento es complicado, porque en ese periodo muchas veces se imitaba a otros autores, se resucitaban formas narrativas y se revitalizaban discursos y tramas como parte de la educación humanista. Por esto, no se puede tachar de plagio su obra de manera concluyente, pues en ese entonces había factores y formas de entender la producción y distribución de los libros y el conocimiento distintas a las nuestras. Además, no se sabe con seguridad si Straparola escribió los cuentos, los recopiló, los copió o qué hizo con ellos y cómo los obtuvo. Pese a esto, en la actualidad es considerado el fundador en Europa del cuento de hadas literario y de la etnografía literaria. 19 años después de la muerte de Straparola, nació Giambattista Basile en 1575 en un pueblo llamado Posilipo en Nápoles. Se sabe que en algún momento de su vida dejó Nápoles con dolor, ya que amaba su ciudad.
y esto se refleja en su obra literaria, puesto que exalta esa región, la describe y hay personajes en sus relatos que se ven obligados a salir de Nápoles y sufren la partida. Quería dedicarse a la escritura en las cortes, pero se vio obligado a trabajar como soldado y administrador para mantenerse, y porque eran los puestos que le asignaban, como cuando fue gobernador. Durante su tiempo como soldado, sirvió al noble Andrea Cornaro, quien lo invitó a formar parte de la Academia degli Stravaganti, donde hizo su debut literario. Además, su hermana Adriana, quien era una cantante de ópera muy famosa, lo ayudó a entrar a los círculos literarios y a la corte de la época, en la cual brindó sus servicios a muchos nobles distintos. Sus experiencias en la corte y con los nobles dejó huella en él, lo que se refleja en su obra, en la que se burla y critica las jerarquías y las dinámicas de la nobleza, pero al mismo tiempo los protagonistas de sus cuentos suelen ser nobles y se ridiculiza a los pobres. Aunque hizo varias publicaciones a lo largo de su vida, sobre todo a encargo de los nobles, una de sus obras más importantes y de la que hablaré a continuación es El cuento de los cuentos o el Pentamerone, la cual fue publicada por su hermana Adriana entre 1634 y 1636, después de la muerte de Basile en 1632. Este texto fue escrito en napolitano como un intento de crear una tradición literaria propia que no estuviera en toscano, el dialecto italiano que más adelante sería la base principal del italiano actual y en el que se escribía la literatura más conocida de la época, como las obras de Dante. En este texto, siguiendo la tradición seguida por Boccaccio, Basile también cuenta con un marco narrativo, como Straparola. Sin embargo, en este caso, las que narran los cuentos son 10 ancianas, invitadas por el príncipe Tadeo, quien desea satisfacer el deseo de su esposa de escuchar cuentos, deseo provocado por la verdadera prometida del príncipe, quien, para romper una maldición que caía sobre ella, lo despertó de la maldición que lo había sumido en un sueño profundo, puesto que Tadeo era el único hombre con el que Sosa, la princesa, la persona que despertó a Tadeo, podía casarse. Para poder despertarlo, Sosa tenía que llenar con sus lágrimas una jarra en un máximo de 3 días. Justo antes de lograrlo, la princesa decide descansar. Mientras ella duerme, una esclava se da cuenta de que la jarra está casi llena. Se acerca, termina de llenarla. Tadeo se despierta y cree que es la esclava quien la ha salvado de la maldición, así que la toma como esposa. Cuando Sosa despierta y se da cuenta de lo que ha ocurrido, se muda frente al palacio del príncipe y, con ayuda de un regalo que le había sido dado por un hada, logra crear el deseo de escuchar cuentos en la esclava. Tadeo convoca mujeres para que cuenten cuentos, selecciona 10 y así empiezan 5 días de historias después de cenar, en las que se cuentan 10 cuentos por noche, los cuales siempre tienen un inicio moral. En el último día, una de las ancianas cuenta la historia de Sosa. Tadeo descubre la verdad y la esclava es castigada. Para cada relato hay un resumen, un proverbio con el que se termina y los comentarios y las reacciones del público sobre cada historia. El cuento de los cuentos es una obra llena de costumbres, dichos, creencias, prácticas y tradiciones napolitanas de esa época, lo cual hace notar la importancia de la oralidad en la obra de Basile. Además, este autor transformó los cuentos orales en relatos literarios originales, en los cuales exploró estilos no tenidos en cuenta antes. Gracias a esto, se puede decir que su colección marcó el paso del cuento popular oral de folclore al cuento de hadas literario en Europa. Su obra contiene las primeras versiones de algunos de los cuentos de hadas que han llegado hasta nosotros, como La Cenicienta, La Bella Durmiente o Rapunzel. Muchas de sus tramas fueron adaptadas después por otros autores. Otros aspectos a resaltar de esta obra es la inclusión de églogas, piezas de poesía lírica y pastoril y de técnicas de la comedia del arte italiano. Bueno, y esta fue la segunda parte de la historia del cuento de hadas, yo diría más que todo europeo. Después, en otra temporada, toca irse a otros continentes. Hablamos hoy de Straparola y Basile, dos, yo nunca sé cómo llamarlos bien, ¿no? O sea, como que a Basile le puedo decir escritor, creo, como con confianza, pero a Straparola no. Porque no se sabe qué hacía en la vida. Entonces es muy complicado. Pero este comentario me hace pensar en, como lo voy a llamar así, el problema del autor en relación a los cuentos de hadas.
Y con esto me refiero a que, no sé, podemos también no solo pensar en Estraparola, que no sabemos ni qué hizo, entonces no sabe si escribió y se inventó algunos cuentos, si escuchó cuentos y los traspasó al papel, sí, cómo los traspasó, ¿no? Porque en el episodio pasado veíamos que, por ejemplo, algunos monjes, pues, escuchaban cuentos y cosas así, pero ellos no los transcribían, pues, como les eran contados, sino que al escribirlos sobre el papel, pues les daban una forma literaria. Entonces, como que Estraparola no se puede denominar, no sabemos cómo denominarlo. A Basile sí creo que es más escritor, pero ese problema del cuento, del autor de cuento de hadas, ¿no? Como que ¿qué persona se le puede denominar autor de un cuento de hadas? Sí, muchas veces, por ejemplo, no sé, los Grimm lo que hicieron fue recopilar y luego sí editaron, en unos menos, en otros más. Pero, ¿qué sería un autor en este caso, ¿no? Cuando en este siglo ya empieza a surgir, pues, el cuento de hadas literario, ¿no? Porque siempre está como esas dos caras de la moneda, ¿no? El cuento oral de hadas y el cuento literario de hadas. Yo veo ese problema del autor como que siento que hoy en día, en nuestra época, como que uno podría, de hecho no, como que en la literatura hay un concepto que yo creo que vi literal, como en primer semestre de estudios literarios en mi pregrado, y me acabo de acordar de él, no sé ni dónde vi, pero es el palimpsesto, y si no estoy mal, es como que en la época antigua, muy antigua, como para escribir un texto, pues no me acuerdo si se echaba algo encima del texto que ya estaba escrito y se escribía ahí, entonces si tú luego borrabas un texto, llegabas al texto anterior que estaba escrito ahí, puede estar muy mal, espero que no, pero es como en la literatura, siempre, o sea, todos los escritores o los que cuentan historias o eso, como que no, o sea, la originalidad en la literatura es algo complicado, ¿no? Porque siempre se toma de otras historias algo, el tema, los personajes, el ambiente, el estilo, como que en la literatura se mezclan muchas historias. Y también por eso es que yo creo que los cuentos de hadas han sobrevivido, ¿no? Porque se adaptan y van cambiando y otros autores les van dando forma. Entonces, llamar a alguien autor de un cuento de hadas, yo creería, pues es complicado. Porque uno puede hablar de cuestiones, como que un autor puede ser autor, valga la redundancia, de un retelling, por ejemplo, pero al mismo tiempo está basándose en un cuento que lleva toda la vida, no sé, todos los retellings que hay de la Cenicienta en libros y películas. Pero eso sería un autor hoy en día, ¿no? Como alguien que escriba un retelling hoy y salga publicado y le ponga su nombre, pues es un autor. Pero antes, cuando por ejemplo se estaban transcribiendo los cuentos, y no se lo hacía como los hermanos Grimm, sino que se les daba una forma literaria, o no se los pasaba palabra a palabra, sino gracias a lo que cada persona retenía en la memoria y luego pasaba al papel. Podría darse tal vez como, no sé, una simbiosis entre la individualidad y lo grupal, haciendo referencia como al pueblo, a las tradiciones que pertenecen a una comunidad, como que alguien escucha una historia y luego se la lleva, es como que, no sé cómo decirlo, si me hago entender, María, si me estoy explicando de alguna manera, pero sí, como una simbiosis entre ese ser individual y todo eso, y la comunidad de la que él o ella hacen parte. O sea, al fin y al cabo, ¿quiénes serían los autores de los cuentos de hadas, no? Como la humanidad. Porque hubo alguien que en un principio se inventara un cuento específico y entonces empezó a contar y a contar. Y llegó hasta nosotros, así se lo cambiara. O sea, una primera voz que se alzó y contó la Cenicienta. Ni idea, y no lo vamos a saber, ¿no? Tal vez. Y cuando se realiza ese paso del oral al papel, tal vez sí creo que se podría hablar de una simbiosis entre la individualidad y lo comunitario, ¿no? Las tradiciones comunitarias. Pero también ahí tiene que haber pues yo creo que influenciaría mucho la personalidad de la persona que transcribía el cuento o que lo escribía. Porque no es lo mismo
no sé, solo decir, pues va a escuchar por alguien, por ejemplo, que haya estudiado, ¿no? Que conozca la tradición literaria y por demás, al momento de pasar un cuento a alguien que solo lo está pasando y no sepa muchas más cosas, o de dónde vienes, qué objetivo tienes a transcribir ese cuento. No sé, como en Basile, pues no sé si, no estoy segura si él, es que sí, es que es muy raro, ¿no? Es que siento que al hablar de cuentos de hadas y de los que las personas que escriben los cuentos de hadas también podemos hablar de cómo esas cosas, no sé por qué ahora estoy pensando en Freud y en Jung, pero como esas cosas que están en nuestro subconsciente y que pasan de generación en generación, y eso cómo se ve en los cuentos de hadas, ¿no? Cómo se transmiten y en los mitos, en las leyendas y en la épica también se da mucho que es esa como transmisión de arquetipos, de personajes literarios, de historias, de tramas, y eso pasa, ¿no? Y está ahí. Y creo que con los cuentos de hadas eso también pasa. Entonces, pues, esas historias comunitarias, grupales, de tradición, también llegan a esas personalidades individuales, por decirlo de algún modo, y pues pasan, como que se pasan del escritor al papel. Después Basile, por ejemplo, que ponía en sus cuentos pues críticas a la corte y a las dinámicas de la corte, ¿no? Pero de Straparola no sabemos nada. Y pues más adelante, cuando lleguemos a, no sé, a la corte francesa y hablar de los cuentos de hadas que andaban por ahí, pues uno también se da cuenta de cómo las mujeres estaban escribiendo porque querían un cambio en su realidad, ¿no? Y se valieron de los cuentos de hadas, de esas historias que pues han permanecido mucho tiempo con nosotros. Cuando estabas hablando sobre la cuestión del autor, pensaba en cómo de alguna forma la obra le deja de pertenecer al autor en el momento en que la publica, ¿no? Cómo cada lector pues se apropia de esta y la va a interpretar de una forma particular de acuerdo a su contexto, a sus vivencias y pues con base en eso se va quedando o se queda con algo que quizás otros no, o no de la misma manera. Y creo que esto también pasó con los cuentos de hadas orales y literarios. Por eso podemos ver cómo en distintas versiones que se han contado en épocas y contextos diferentes hay ciertos rasgos, no sé, como descripciones de personajes o sucesos, espacios, nombres, que te hacen pensar en otros cuentos que ya habías escuchado de otro autor, como pasa en algunos casos con Basile y Straparola. Y creo que la forma en la que aprendemos a leer nuestra realidad va marcando mucho esas dinámicas con las que nos apropiamos de nuestro mundo y la realidad que nos rodea, pues cargada de diversas voces y perspectivas que se van quedando con nosotros, pues algunas sí, otras no, y a medida que vamos creciendo como que ya eso se va complejizando mucho más, pero como a partir de todo eso, ¿no? Que se va quedando con nosotros, pues empezamos a narrar nuestra realidad. No necesariamente de forma literaria, pero sí siento que es algo muy propio del ser humano eso, estar narrando pues nuestro mundo y nuestra realidad. Y pues me parece muy interesante cómo esa visión que tenemos se va imprimiendo consciente o inconscientemente en el relato oral y también escrito, como al volver a narrar esos cuentos que escuchábamos de pequeños en casa o de la voz de nuestras abuelitas o bueno, de otras voces a través del tiempo, como vamos imprimiendo en ellos todo lo que a lo largo del camino se va quedando con nosotros, lo que hemos leído, vivido, escuchado. Y bueno, creo que aquí también es importante hablar de algo y es esa diferencia importante que atraviesa la forma de narrar y es para quién estamos escribiendo o a quién le vamos a contar esa historia. Como esa pregunta por ¿hay un objetivo al escribir? Y usualmente lo hay en espacios como lo literario, en la escuela, en la academia. Usualmente estamos escribiendo porque vamos a tener cierto tipo de lector, estamos escribiendo con fines distintos y por ejemplo, como lo hablábamos ahorita, Basile escribió en muchas ocasiones por encargo para los nobles y es muy probable que tener ese público y sus gustos en mente pues marcara de alguna forma el tono de sus narraciones, porque no es lo mismo escribir para el pueblo que para la corte o que escribir para tu familia, que para la universidad.
Como esa pregunta por a quién o cuál es el objetivo de lo que estoy escribiendo también va marcando ese tono en las narraciones. Y de hecho eso también me hace pensar en los Grimm, porque cuando ellos publicaron cuentos infantiles y del hogar, tuvieron que sacar otras versiones en las que habían romantizado de alguna forma pues esos cuentos, ya que se consideraban muy crudos para lo que la sociedad de ese momento pues demandaba para la audiencia de ese tipo de cuentos, ¿no? Como no le puedes contar esto tan crudo a los niños. Y bueno, eso también me recuerda una vez en las que haciendo unas prácticas en la vereda, en una vereda cerca a Ciénaga, en un municipio de Boyacá, íbamos caminando por la montaña y los niños nos contaron la historia de una bruja que vivía ahí. Pues fue súper interesante porque al pasar por el lugar sí se sentía toda esta atmósfera como propicia para lo que nos estaban contando, como que todo coincidía mucho con lo que ellos nos estaban contando. Después tuvimos la oportunidad de escuchar a los papás de los niños hablando al respecto y fue muy interesante cómo cada uno le aportaba algo en especial a la historia o hacía énfasis en ciertos aspectos más que en otros. Sí, no, y además ahora me haces pensar en también, no solo en cómo el problema del autor y cómo transcribir un cuento de hadas oral, ¿no? Como el problema del encuentro entre la oralidad y la escritura, pero esa relación que nos sigue acompañando desde hace siglos y siglos, pero también la cuestión de cómo el cuento de hadas de alguna manera tiene un elemento revolucionario, y no solo porque, no sé, ahorita como lo dije, que le ayudaba, pues las mujeres de la corte en Francia como que querían tratar de cambiar su mundo y estaban allá rebelándose contra su realidad a través de lo que escribían, sino también, que también creo que se puede ver en escritoras más contemporáneas. Pues yo no he leído a Angela Carter, pero Angela Carter dicen que hace eso. Hay que leerlo. Y acordándome que de Camila Valenzuela en Chile también trabaja con eso, ¿no? Dándole otra forma a los cuentos de hadas. Pero también, aparte de eso, de como de que los cuentos de hadas tengan ese elemento revolucionario hacia el mundo y la realidad que estamos viviendo, como nos presentan otros mundos, también Basile, por ejemplo, hizo, pues, de alguna manera, el mismo hecho de escribir en napolitano y no en toscano, y era una revolución literaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque como dijimos, pues en esa época, la gran literatura italiana, que en ese momento era Italia, pues estaba escrita en toscano. Entonces el simple hecho de decir yo voy a escribir mi propio idioma, y bueno, mi propio dialecto, y voy a crear una obra literaria como una tradición literaria, y aparte de eso también voy a, no sé, a generar cambios en el estilo de lo que estoy escribiendo. Entonces, no sé, por ejemplo, poner refranes o las adivinanzas o adaptar los marcos literarios, como que todo eso genera que el cuento de hadas pues tenga más y más elementos, como que eso también es una decisión de la persona que escribe, ¿no? Generar el marco, ¿cuál marco? ¿Por qué voy a escribir un cuento así? ¿Por qué? De hecho, ¿por qué voy a transcribir este cuento y otro cuento no? Pues yo no sé si no puedo hablar de eso porque, pues yo no sé, pues pensando en los Grimm, que son, yo siento que son como de las personas que más información se tiene que recopilaron cuentos. Yo supongo que en algún momento tuvieron que tener un criterio de esto lo vamos a meter acá y esto no lo vamos a meter acá, ¿no? Y eso es una decisión, pues, individual, grupal, de pareja en su caso. Pero Basile diciendo, voy a escribir estos cuentos, que también tal vez llego a escuchar en algún momento, porque si no, pues no sé, no creo que sean originales, en el sentido de que salieron del vacío de su mente al papel, no lo creo, pero eso es que la personalidad del autor no solo influye en cómo encontrar los cuentos, ¿no? Los recopilo, me acuerdo de lo que me contó a mi nana cuando estaba chiquito y quiero copiarlo, sino también en cómo los transcribo, ¿no? Qué tanto voy a, por decirlo de algún modo, editarlos, cambiarlos, cómo, bueno, los voy a escribir en poemas, los voy a escribir en prosa, los voy a escribir en bla, 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 les voy a poner la adivinanza. Y eso eso ya afecta la presentación y la forma en la que nosotros conocemos el cuento de hadas y la creación de la forma literaria del cuento de hadas, ¿no?
pensando en, no sé, el tópico de érase una vez o había una vez, ¿no? Como cuando surgió eso, cuando que hubo una persona que decidió poner el había una vez, como que tal vez en las colecciones de cuentos de hadas escritos que nos han llegado y en ese encuentro entre la escritura, esas decisiones personales e individuales deben de alguna manera y debieron influenciar en la forma literaria de esos cuentos. Claro, y como decía ahorita, es esa pregunta que atraviesa las narraciones y termina incidiendo en cómo se configuran. En el caso de Basile pudimos ver cómo sus experiencias en la corte permitieron que él escribiera al respecto cuando los nobles se lo pedían, pero también como que se burlara de ciertos aspectos cortesanos o los resaltara. Y por eso mismo creo que la cuestión de la originalidad es un tema tan complejo en los cuentos de hadas desde ese entonces e incluso antes, porque como un autor realmente lograría despegarse de todas esas historias y relatos que lo han acompañado y han acompañado su sociedad y pues su familia desde cuántas generaciones atrás y han incidido en la forma en la que él quiere narrar, en los temas, personajes, espacios. Y claro, por ejemplo, hay una diferencia clara entre lo que hicieron los Grimm al recopilar los cuentos, aunque bueno, en algún punto ellos también hicieron un trabajo literario sobre esas historias, y aquellos que, como dijiste ahorita, pues escribieron o escriben retellings. Al final creo que eso nos muestra la incidencia de esas huellas que otros dejaron siglos atrás en la vida de los autores que han venido después, y no solo eso, sino también en la configuración de distintas culturas y momentos sociohistóricos. Sí, y a mí me encanta el tema de los marcos, porque como que siento que el marco conecta a Straparola y a Basile en la historia que cuentan, porque pues esto es un secreto del refugio que voy a contar, pero el cuento que elegimos para pues este episodio, que es de Straparola, pues Blancabella y la Dama Serpiente, se me olvidó la segunda parte del título, pero tiene mucho que ver, o sea, la forma en la que se resuelve la historia de Blancabella, que es cuando Samaritana, la hermana, llama a la criada para que cuente la historia de Samaritana y así Tadeo no. ¿Sí ven? Por eso confundo los dos marcos. Y así el rey descubra quién es Blancabella y vuelva con ella. Es el marco de Basile. O sea, esa historia se repite en Basile y es lo que, si es que es lo que enmarca, valga la redundancia con la palabra marco, la narración de cuentos de Basile, ¿no? Porque también hay una chica que, pues, le fue usurpado el puesto de esposa de, ahora sí, Tadeo, el príncipe. Y al final, gracias a que alguien cuenta su historia, ella vuelve a, pues, a poder tener su puesto. Y siento que eso también, que esos marcos nos hablan también de la incidencia de las historias en las vidas de las personas y de los personajes. Porque es increíble que porque cuenten tu historia, tú vuelves como a recuperar de cierta manera tu identidad o el lugar que tenías. O sea, también siento que es problemático, porque, sobre todo en el caso de Basile, porque pues, la esclava, pues sí, o sea, en la traducción española que leímos primero, del siglo como el 17, creo, la esclava era como que amenazaba al príncipe con matar al bebé del cual estaba embarazada si no le daba todo lo que ella quería, pero igual, o sea, como que hay un problema de representación femenino o de representación de clase noble, por decirlo de algún modo, y pues de los pobres y el pueblo en general, ¿no? Como que es muy distinto cómo muestran a Sosa, que es la princesa de Basile, que a la esclava. Pero esos marcos me parecen muy chéveres porque sí permiten, porque aparte de dar una excusa para contar historias, que yo creo que eso es como lo que buscan hacer también, como desde Boccaccio y todo el cuento, dar una excusa, como qué excusa se te ocurriría a ti, María, para, o sea, de hecho, como que el refugio y esta temporada es una excusa para contar historias, ¿no? Como que nosotras acá contando cuentos, ¿no? Y también tenemos marcos narrativos, ¿no? La vez pasada los pusimos pues, los invitamos a todos ustedes a estar en una fogata, y el marco es el contar la historia del cuento de hadas. Hoy los invitamos a un palacio por allá en Italia,
podríamos decir que en la isla de Murano, donde está enmarcada la historia de Straparola. Pero esos marcos en este caso también permiten que una persona recupere su identidad. Entonces, como las historias sí actúan en la vida de las personas, y también en esa época, no, pues no sé si ahorita, pues en el extremo que influenciaron en esa época, la vida de los nobles y de las cortes, y era que en verdad se generaron dinámicas en las que las personas aprendían los cuentos y las adivinanzas que ven en los libros para llevarlas a sus reuniones sociales, ¿no? Como hablaba, me parece muy chévere, porque es también pensar en el libro como un objeto que crea dinámicas sociales, y pues el libro siempre lo ha hecho, siempre ha creado dinámicas sociales y ha estado ahí. Pues solo nosotras, ¿no? Nosotras estamos reunidas aquí en el nombre de los libros, pues de fantasía, y en este caso los cuentos de hadas. Pero me parece muy chévere que las personas tomaran los libros y llevaran lo que aprendían de los libros para sus reuniones, y que los libros copiaran eso, porque en verdad las historias que se contaban en los libros tenían una incidencia en la vida de las personas, a nivel de que organizaban la vida de las personas, valga la redundancia. Y este tema también me trae a la mente, o me acaba de traer un tema, y fue el hecho de quién puede contar cuentos y quién no puede, por decirlo de alguna manera. Porque en un artículo crítico que leíamos sobre Straparola, decían que era muy improbable que 10 damas de la corte se pusieran a contar cuentos, o sea, como criadas de la señora, dice, por favor, se pusieran a contar cuentos así de la nada, ¿no? No, porque no pudieran, no, sí, como, en parte como que podían tal vez hacerlo, pero como que tal vez no estaría tan bien visto en esa época. Mientras que Basile ya como que voltea eso, ¿no? Porque en Straparola son 10 chicas que son jóvenes, que están, pues, sí, como en la plenitud de su vida. Mientras que en Basile son 10 ancianas que las describen súper mal. O sea, en verdad son como horribles, decrépitas, y todo, tienen narices gigantes, andan cojas, tienen unas súper jorobas. O sea, en verdad las describen terribles. Es como ver ese paralelo entre las narradoras de Straparola y las narradoras de Basile. Y quién puede contar cuentos, ¿no? Que también es, en cierto sentido, la pregunta por a quién se le da la oportunidad de la palabra a lo largo de la historia. ¿Y en qué momento? Porque a lo largo de la historia de la humanidad no todas las personas han podido hablar, han tenido el derecho a expresarse libremente, ¿no? De contar una historia o su propia historia. Entonces, como, si quién tiene ese derecho, a quién se lo concedemos, a quién se lo concedían en esa época y en otras épocas. Y por qué, por ejemplo, a la mujer se la ha relacionado tanto con, sobre todo a la mujer, yo sí creo que más de pueblo, más de la nana, ¿no? Que no hace parte de la nobleza, la anciana que cuenta cuentos, la mamá que cuenta cuentos, porque se nos ha relacionado a las mujeres tanto con ese contar cuentos de hadas, mientras que en otros tiempos eran los hombres, ¿no? Los que contaban, los aedos, los rapsodas, los trovadores, los minnesingers. Eran hombres, no eran mujeres los que contaban esas historias. Pero sí, como que no lo había pensado, o sea, María, como a quién se le ha concedido la palabra a lo largo de la historia, quién ha tenido el derecho de ser, ni siquiera el derecho, como el privilegio de ser escuchado y de poder hablar y dar su opinión, porque ese no es un derecho que hayan tenido todos a lo largo de la historia, ¿no? Como todo eso va cambiando y se va configurando como en respuesta a dinámicas sociales tan distintas, como propias de esa época, y pues también de las vivencias de los recopiladores, autores. Pero sí, yo creo que es una pregunta pues muy valiosa incluso hoy en día, como qué voces, aunque pues actualmente es un tema distinto a como era en ese entonces, aún hoy en día podemos hacernos esa pregunta y tiene muchísima validez, ¿no? Como qué voces y por qué tienen como más importancia o más lugar que otras. Sí, y además porque, por lo general, las fuentes de los cuentos de todos los hombres que recopilaron cuentos en el siglo XIX, XVIII, eran mujeres. Pero sin embargo eran hombres los que sacaban los cuentos de los hermanos, aunque no se llamaban así, ¿no? Se llamaban los cuentos del hogar y se me olvidó la segunda parte del título. Bueno, el caso es que no eran los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Y es interesante ver cómo en los últimos tiempos, como ya siglo XX y siglo XXI,
hay muchas mujeres que han tomado esos cuentos, les han dado la vuelta y los miran también, pues por ejemplo desde el feminismo, ¿no? Y eso es algo que profundizaremos en los otros pues episodios cuando hablemos de escritoras de cuentos de hadas, pero es muy interesante, así como es que yo no lo había pensado, ¿no? Y contar es un dar la palabra, y cuando alguien se le da la palabra también se puede silenciar a un otro. Entonces es importante pues preguntarnos eso, ¿no? ¿A quién se le da la palabra a la hora de contar un cuento de hadas? ¿Y por qué? ¿Y por qué no otro? Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar hasta aquí. Tuvimos un espacio de conversación que generó distintos puntos importantes a tener en cuenta y esperamos que hayan disfrutado nuestra invitación a la corte y el relato que les trajimos en esta ocasión. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como El Refugio de Fantasía. Gracias por estar aquí. Y antes de irnos, queremos preguntarles si cuando estaban pequeños les contaban cuentos de hadas. ¡Chao! Noticias del Refugio. Los esperamos en el próximo episodio para hablar sobre dos escritores de cuentos de hadas franceses.